tema que nos encargaron hacer las enfermedades de los protozoos, que lo van a desarrollar con la doctora Llerena, aparentemente. Pero yo quería hacer una clase sobre un protozoo que es sumamente importante y que es originario de nuestra tierra, de nuestro Perú, de nuestra América, de nuestra Sudamérica y algunos países del Caribe. Y se conoce con el nombre de enfermedad de Chagas. En esta diapositiva hay algunas imágenes que quisiera que las recuerden. Primero, la imagen del niño con el ojo en compota, como lo conocen los argentinos. También se lo llama el signo de Romaña, que es característico cuando la persona, en este caso el niño, ha sido picado por un insecto de este tipo, por un triatomino, que en el sur del Perú, en Arequipa y Moquegua y Tacna y en algunas partes de Puno, es el Triatomino infestan, y que se lo conoce como chirimacha en el Perú. Este parásito, al picar, deja esta lesión. Ahora vamos a ver cómo es que esto va volando hasta el techo de las casas donde viven estas personas y va a ir de frente desde el techo, va a caer sobre el ojo, donde va a succionar sangre y al momento de succionar defeca. Y cuando defeca va a dejar los parásitos, en este caso como promastigotes, y que va a producir cierto prurito como cualquier picadura, y todas las personas cuando algo nos pica nos rascamos y se introduce al parásito más adentro desde las heces del parásito por medio del rascado. Esto no ocurre en todo el mundo. Es una enfermedad de las Américas, básicamente de Centroamérica y Sudamérica, y no de todas partes, ahora lo vamos a mostrar, pero que tampoco afecta a todas las personas. Y gracias a Dios es una enfermedad que está disminuyendo en su incidencia, por obra y gracia del Señor, claro. Sin embargo, hay que recordar lo que en algún momento les dije a algún grupo de muchachos cuando expusieron el tema, que este es un tema que está ligado con el aspecto socioeconómico, y tanto así que algunos le llaman el vampiro de los pobres. Afecta a las personas pobres, que tienen una vivienda en condiciones deplorables, muy deficientes, y que eso hace la condición perfecta para anidar a estos triatominos que ya tienen dentro el Trypanosoma cruzi, que va a producir la enfermedad. Y esto que vemos acá es el Trypanosoma cruzi, que va a producir esta enfermedad, que es la enfermedad de Chagas. ¿Por qué se llama Chagas? Al inicio del siglo XX, en 1909, Carlos Chagas, un médico brasilero, descubrió el Trypanosoma cruzi en el intestino de un insecto que era un triatomino, que es el Panstrongyllus vigistus, que le llaman en Brasil chinche o cicola o barbeiro. Después de que encontró este parásito que le llamó Trypanosoma cruzi, que lo llamó así, era un tripanosoma y le llamó cruzi en honor a su profesor, que era su maestro, su mentor, que fue el doctor Osvaldo Cruz. Por eso le llamó Trypanosoma cruzi. Entonces encontró el parásito del Trypanosoma cruzi. Después de un tiempo, encontró este tripanosoma en una niña que tenía fiebre, anemia, linfadenopatía, y pudo demostrar que este parásito era la causa de una enfermedad endémica en esos años en el Brasil.
ya se llamaba Trypanosoma cruzi, y este Trypanosoma cruzi va a producir una enfermedad que va a llevar al final el nombre del doctor Chagas, que fue quien lo descubrió. Por eso hablamos de la enfermedad de Chagas. El doctor Chagas hace picar a un mono y otros animales por estos triatominos que en algunas partes se llaman bichuca, como en Argentina, que está muy frontera con el Brasil. Estas bichucas infectadas, y después de la picadura los animales se enferman. Y dentro de algún tiempo, al extraer sangre, se podía encontrar estos parásitos, los Trypanosoma cruzi, que son protozoos, que son organismos unicelulares dentro de la sangre. Este es uno de los pocos casos, hasta ahora es único el caso de la historia de la medicina, en que primero se describe al agente causal y luego la enfermedad. Normalmente encontramos la enfermedad y buscamos quién lo causa, ¿no? Pero en este caso se encontró primero el agente y luego qué enfermedad producía. Algunos años después, el doctor Chagas describe al parásito y describe el ciclo biológico de la enfermedad con sus signos, sus síntomas y todo. ¿Qué es esta enfermedad? Es una zoonosis en la que intervienen los animales como los triatomas y que viene de un reservorio que también es un animal y que va a pasar a un ser humano. Por eso es una zoonosis. Es una zoonosis causada por un protozoario, por eso es una zoonosis protozoaria, y que está causado por un hemoflagelado, que es un flagelo que está en la sangre, por eso es hemoflagelado, que él mismo denominó Trypanosoma cruzi. Esto es transmitido a los huéspedes vertebrados por insectos hematófagos de una subfamilia la subfamilia Triatominae, y que se denominan los triatomas. Ahora vamos a ver cuántos triatomas hay y cuántos parientes de esos triatomas hay y dónde están en Sudamérica, en América del Centro y en el Perú. Les decíamos que el mejor aliado de esta enfermedad es la pobreza. No entra en una casa limpia y de material noble y que no tiene dónde esconderse. Esta chirimacha, este chinche, este insecto, se esconde en los techos de las casas pobres. Llega volando hasta el techo y desde allí, desde el techo, va a caer sobre el ojo de las personas. Puede ser en otra parte también, pero así como esto. Está en el techo y desde allí aparentemente anestesia a la víctima, va a caer sobre el ojo donde chupa la sangre, se hincha de sangre y luego, después de tragar, defeca sobre esta solución de continuidad que logró cuando picó a la víctima, ¿no? Para chuparle la sangre. Y después de eso, conchudamente, se vuelve caminando a su escondite, ¿no? Las deposiciones, las deyecciones de la chirimacha o del triatoma contienen parásitos. Estos parásitos van a penetrar por la mucosa o por la piel, en este caso cuando ha dejado una solución de continuidad, la picadura de este insecto. Y inmediatamente ya estando dentro del organismo, va a invadir todas las células adyacentes. En el interior de estas células están como amastigotes, los que se van a duplicar por división binaria simple y van a producir varias generaciones y se van a convertir en tripomastigotes, que pasan a la circulación, invaden otras células y van a reiniciar el ciclo vital nuevamente. Entonces, recapitulando,
El Chagas está causado por un protozoario que se llama Trypanosoma cruzi. Está transmitido, se transmite de un ser vivo a otro ser vivo por un insecto, por un chinche que se llama, que pertenece a los triatominos o los triotomas. Pero los reservorios de esta enfermedad, donde está, donde se encuentra guardado, digamos, el Trypanosoma cruzi, generalmente es el cobayo o el cuy. Hay otros animales también, pero básicamente en nuestro medio es el cuy. Y esta enfermedad va a afectar básicamente a la población rural y periurbana del centro y de Sudamérica. Entonces, la enfermedad de Chagas está producida por el que toma el Trypanosoma cruzi y se va a llamar tripanosomiasis americana, porque existe otra tripanosomiasis que está en otro continente, que es la africana. La epidemiología, la OPS, dice que hay 6 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, o sea, que tienen la enfermedad de Chagas, y la mayoría de ellas están en América. Bueno, pero no era que solamente estaba en América, sí, pues esta enfermedad es propia de las Américas, pero con tanta migración, así como vienen los venezolanos, los colombianos y otros centroamericanos a nuestro país, así van de nuestros países también a otros continentes, a Europa, a África, a Asia, y se han encontrado que hay bastantes pacientes que han llevado la enfermedad de Chagas, que no existen en sus medios, pero han llevado ya en sus organismos infectados la enfermedad a otros continentes. Y hay un buen número, por ejemplo, por decir, a mencionar algún país, en España. 2 a 3 millones de estos de pacientes son crónicos. Existe 40 a 45 mil nuevos casos cada año, de los cuales 15.000 casos son de Chagas congénito al año, o sea, en niños que nacen con la enfermedad. Además de los dependientes de la transmisión transfusional, que se puede transmitir por una transfusión sanguínea. Por eso, dentro de los exámenes que se piden a los que se va, a la sangre que se va a transfundir, consta un análisis que nos va a diagnosticar Chagas. El 30% de estos pacientes son crónicos y los pacientes crónicos de Chagas van a tener afección en el corazón, van a tener alteraciones en cardíacas. Y un 10% va a tener alteraciones en el tubo digestivo, o también neurológicas o combinadas entre cardíacas, digestivas, neurológicas. Esta enfermedad produce aproximadamente 12.000 muertes por año. Está presente el Chagas en 21 países latinoamericanos y afecta aproximadamente a 100 millones de personas, pero están expuestas a esto 16 a 18 millones de personas. Perdón, 100 millones de personas están expuestas, pero 16 a 18 millones de personas están infectadas. La enfermedad persistirá mientras exista la vivienda inadecuada, la migración frecuente de las personas y la rápida urbanización. En estos tiempos en que todo el mundo migra por una u otra razón, razones socioeconómicas, políticas, que en nuestro medio no hace falta hablar mucho, pero vemos cuánta gente de otros países vecinos están por el nuestro. Así están no solamente en el Perú, están en muchos países de Sudamérica, en Norteamérica, en Europa y en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que el Chagas es una amenaza permanente para casi la cuarta parte de la población de América Latina. Esa enfermedad, gracias a Dios, viene reduciendo su prevalencia.
Y esta reducción en los grupos poblacionales de la gente joven, así como la disminución en los pacientes que son transfundidos de sangre, sangre que puede estar infectada por Trypanosoma cruzi, estas reducciones son signos que nos dan esperanza de que esto está mejorando. Por lo menos estaba mejorando hasta antes de esta crisis económica en nuestro país y en muchos países del mundo, porque los supuestos señores que velan por los más pobres, por los más necesitados, los que pregonan una vida comunitaria, que hacen una vida en comunismo, han producido pues una guerra. Los rusos han atacado a sus vecinos y esta guerra que ha generado una crisis energética y una crisis de abonos para los cultivos, está creando una crisis mundial. Entonces, ojalá que esto no traiga consecuencias, pero hasta antes de la pandemia la reducción era bastante notoria. Por ejemplo, en Uruguay, en 1997 ya Uruguay se declaró, obtuvo la certificación libre de vectores de transmisión, o sea que no habían triatomas o triatominos. Chile logró eso en 1999. Brasil declaró libre de transmisión en 2006 y es probable que la Argentina se añada pronto a esta lista. Sin embargo, en nuestro país, en el 2017 se denunciaron 11 casos. En el 2018 aumentó un poquito y habían 12. En el 2019, en vez de disminuir, había aumentado a 16. Y luego, en el 2020, empezó a descender. Sin embargo, no sabemos si es por un subregistro, por cuestiones de pandemia o qué pasó, porque en el 2021 solo se denunciaron 4 casos. En el 2022, donde la pandemia ya se había aplacado bastante, solamente en los meses que llevamos hasta mayo del 2022 ya habían denunciado 6 casos. Entonces, los números en nuestro país no concuerdan con lo que está sucediendo en otras partes de Latinoamérica. La distribución geográfica de esta enfermedad es como se ve aquí en este mapa entre rojo y negro, donde se ve que gran parte de Sudamérica, todo lo que está de rojo, está afectado por Chagas. Acá el Perú, acá Bolivia, que es fundamental, aquí parte del Brasil, acá toda la Argentina y todo Centroamérica. Oh, qué sorpresa, Estados Unidos no. Y tendrá que ver por su geografía, pero también tiene que ver el nivel socioeconómico. Esta es una enfermedad de los pobres. En Perú, en nuestro país, ya dijimos que Carlos Chaga descubrió al Trypanosoma cruzi en 1909, ¿no? 8 años después, solamente 8 años después, en aquel tiempo donde no había internet, ni siquiera televisión, ni siquiera había las vías aéreas como ahora, ¿no? Pues en 1917 la cosa era otro mundo. El doctor Edmundo Escomel, que conocía ya de los escritos de Carlos Chagas, reporta en el Perú la presencia de la chirimacha, que es el Triatoma infestans, en los valles del departamento de Arequipa. 2 años después, el doctor Escomel, un arequipeño, un peruano, un vecino de nosotros, aunque digan que Arequipa es otro país, no es cierto, es el Perú. Escomel observa Trypanosoma cruzi en el frotis sanguíneo de un paciente de Tahuamanú. Tahuamanú es una provincia del departamento de Madre de Dios
Y eso se supone que ha sido el primer caso diagnosticado en el país. Decimos se supone porque esta infección parasitaria hay evidencia de que ha existido mucho tiempo atrás, ya desde la época precolombina. Hay testimonios que encuentran la autopsia de una momia. Forniciari en 1992 describe una momia del tiempo de los incas que ya tenía chagas. Ahí está, una momia inca, en el que se hace un corte histológico del corazón y se ve un nido de amastigotes del Trypanosoma cruzi. O sea, la enfermedad ya existía en el tiempo de los incas y probablemente antes. En nuestro país tenemos zonas endémicas para esta enfermedad, así como tenemos zonas endémicas en Sudamérica, en Centroamérica. En Sudamérica hay algunos países que son sumamente notables para esta enfermedad. Brasil, Argentina, Bolivia, el Perú, Colombia, Ecuador y esas cosas también, pero Bolivia es uno de los casos, es un país pequeño donde hay una alta incidencia de chagas. En el Brasil aún hay una gran cantidad de chagas, pese a que se habían declarado ya que no tenían transmisión, pero sí hay. En el Perú, además de encontrar la enfermedad, se encuentran los triatomas, 19 especies de triatominos. ¿Dónde los encontramos? En Piura, en Cajamarca, en Amazonas, que está en el norte del país, Apurímac, en el centro, en la Sierra Central, un poco hacia el sur, Apurímac, en San Martín en la selva, Junín en la Sierra Central, Ucayali en la selva, Huánuco, la Sierra Central, Ica, la costa, y la costa sur, Arequipa, Moquegua y Tacna. Aquí no mencionan Puno. Sin embargo, si ustedes revisan las estadísticas, en Puno se han informado casos de chagas. No puedo decir lo mismo de estos últimos años, desde el 2019, porque la información creo que yo creo que está básicamente con sus registros importantes, porque en la pandemia todos nos hemos dedicado única y exclusivamente al COVID y nos olvidamos de las otras enfermedades como si no fueran importantes. En Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, el vector principal es la chirimacha, que su nombre verdadero es el Triatoma infestans. Este es el Triatoma infestans, este chinche, este insecto maldito. Este Triatoma infestans es el vector natural del Chagas en el sur del Perú, ya dijimos. Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, y a los casos que se han descrito en Puno también es por el mismo triatoma, que es el transmisor. Estos triatominos o triatomas se los conocen con diferentes nombres en algunos países. Por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, se conoce como vinchuca. No necesariamente es el Triatoma infestans, es otro tipo de triatomas. En Venezuela se lo conoce como chipo, en Colombia como pito, en el sur del Perú la chirimacha y en Brasil el barbeiro, que al final son triatomas. ¿Cuáles son esos triatomas? Acá están. Nosotros en el Perú tenemos 19 especies de triatomas, hasta más, pero 19 son los más frecuentes. Entre los que destacan, pues, el Triatoma infestans, el Triatoma carrioni, el Triatoma dimidiata, el Triatoma nigromaculada, el Triatoma sin particularidades SP, y otros triatomas como que tenían nombres de hermalentía,
los Panstronchilus, como el del Baivero en Brasil, los Panstronchilus, los Rosnius, los Eratyrus, los Belmirus, el microtriatoma, el Pansmoles lestes tertius, todos estos son especies de triatominos y no son todas, estas son las que tenemos en el Perú. ¿Sí? Hay otras especies más de triatomas. O sea, la cantidad de chinches estos que transmiten la enfermedad que tenemos en el Perú. ¿Dónde están? Y aquí van a ver, en el Perú, ¿dónde? Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica, Lima, en Cusco, en La Libertad, en Cajamarca. Ya lo leímos también hace un momento. Este es el medio donde el insecto, los triatomas, encuentran el lugar perfecto para desarrollarse y para vivir en las casas pobres, con techos de ese tipo, en donde las condiciones de higiene y de salubridad pues no son las que se desean. Estas son las casas donde se ve eso. Esas son casas de nuestro país. Y los reservorios, decíamos, el principal reservorio en nuestro país es el cuy, o el cobayo, el cuy para nosotros. Pero también se comporta como reservorio el perro, el gato, el ser humano, los marsupiales, el pollo, etc. Pero en nuestro país el principal es este pepecuy. Acá tenemos un cuadro donde vemos reservorios domésticos y silvestres importantes de Trypanosoma cruzi en el Perú, donde resalta claramente el cobayo, el cuy, ¿no? Algunos perros, algunas ovejas, algunos ratones, la zarigüeya, la cabra, la rata gris, el ratón doméstico, el gato, los conejos, la zarigüeya otra vez, o sea, en diferentes reservorios en diferentes partes del país, ¿no? En nuestro medio, en el sur del Perú, en Ica y Arequipa, por ejemplo, el perro, el cerdo, pero no nos olvidemos que el principal es el cuy. En Arequipa, la rata, el ratón doméstico y el gato, el Felis catus. Vamos a hablar un poquito del agente etiológico de esta enfermedad. El agente etiológico es pues el Trypanosoma cruzi, ¿no? El Trypanosoma cruzi es un flagelo, es un parásito flagelado. Flagelado es que tiene una forma bastante alargada, medio ondulada, y que se llama hemoflagelado porque se encuentra en la sangre, que pertenece a la familia del Trypanosomatidae y vive en los tejidos humanos como amastigote. Luego vive en la sangre como tripomastigote. Y su ciclo vital envuelve a dos huéspedes, tanto a los insectos, que son los transmisores, y el mamífero, que son los reservorios. Les decía que habían dos tipos de tripanosomiasis, la africana, que está causada por dos tripanosomas específicos, el Trypanosoma brucei gambiense y el Trypanosoma brucei rhodesiense. Estos dos tripanosomas, los dos son brucei, pero uno es gambiense y otro es rhodesiense, solo se encuentran en África y van a producir la tripanosomiasis africana. En cambio, en el Perú, en las Américas, para ser más
más preciso, en la América del Sur y en la América del Centro, y en la parte sur de los Estados Unidos, solamente en las fronterizas como Centroamérica, se encuentra el Trypanosoma cruzi y el Trypanosoma rangeli, pero quien produce el Chagas es el Trypanosoma cruzi. Es este parásito, por esta forma se llama flagelado, que se llama flagelado porque, como verán, aquí está junto con los glóbulos rojos en la tinción de sangre. El cuerpo es alargado como un flagelo y tiene una membrana ondulante. Las fases morfológicas de este parásito, primero está el tripomastigoti metacíclico, que luego se va a convertir en epimastigote o amastigote, y vuelve después a ser tripomastigote, y luego ya es el tripanosoma. Esas son las fases morfológicas. Pero básicamente se reconocen estas tres formas: el amastigote, el epimastigote y el tripomastigote. Los tripomastigotes metacíclicos y el amastigote. Este es el tripomastigote y estos de aquí son los amastigotes. Esto es un diagrama y esto es en vivo y en directo. Esta es la realidad. Entonces volvamos a repetir las fases morfológicas del Trypanosoma cruzi. Los amastigotes se dividen y multiplican. Al multiplicarse, rompen la célula del huésped, a la célula huésped donde se están multiplicando, y salen al torrente sanguíneo como tripomastigotes. Estos tripomastigotes sanguíneos que a su vez van a infectar a otras células. La única forma replicativa en vertebrados es la forma de amastigote intracelular, y esto suele ser pregunta de residentado. La forma replicativa en vertebrados, en animales vertebrados, es la forma de amastigote intracelular. Al final, todos estos se van a convertir en tripomastigotes. Los tripomastigotes ya son estos. Y estos tripomastigotes son los que se van a eliminar a través de la materia fecal de los triatomas, y así se contagia al individuo. Después va el parásito, va el insecto, se salta sobre la piel, a veces, la mayor cantidad de veces, produce el síndrome clásico, el ojo en compota o el chagoma en el ojo, y al picar va a dejar una solución de continuidad en la piel, y después de tragar, este maldito se caga, deja su deposición sobre la herida. Eso produce prurito, y al rascarnos introducimos a este tripomastigote dentro de nuestras células. La enfermedad de Chagas, producida transmitida por este es el triatoma infestan, su chirimacha. Y este es el ciclo vital, que lo vamos a describir más o menos así, el ciclo biológico. El triatoma, o sea, el chinche, va a producir la picadura, produce succión de la sangre, y si es que succiona sangre en una persona infectada, va a succionar formas parasitarias en forma de tripomastigotes. Estos tripomastigotes pasan al tubo digestivo y se van a transformar en epimastigotes. Estos epimastigotes se multiplican por fisión binaria y luego van a migrar al intestino posterior del triatoma, o sea, del insecto, del bicho, de la chirimacha. Y allí en el intestino posterior va a estar listo para la deposición. Allí estos epimastigotes se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos, y estos tripomastigotes metacíclicos van a ser eliminados en las eyecciones, que luego van a entrar
por obra y gracia de nuestras uñas cochinas dentro de las células de nuestro organismo. El ciclo biológico en los vertebrados es la penetración del tripomastigote, se introduce a las células fagocíticas, allí se va a transformar en mastigote, se multiplica por fisión binaria, esta fisión binaria, la multiplicación, hincha la célula y la destroza y se produce ruptura celular. A partir de eso hay liberación de formas parasitarias, transformación en tripomastigotes en la sangre y penetración a otras células y tejidos en el vertebrado, que puede ser el ser humano, un perro, el cuy, etc. Espero que haya quedado claro que la transmisión vectorial, el vector en este caso, es el triatoma, que va a defecar y en las heces del insecto están los tripomastigotes que van a contaminar la herida y estos tripomastigotes son inoculados en la solución de continuidad que hizo el chinche al picar la piel para succionar sangre en la herida. Se produce la deposición, entonces eso produce prurito, uno se rasca y con el rascado lo introduce dentro del organismo. Sin embargo, esa no es la única forma de transmisión. Existen otros mecanismos de transmisión y está la transmisión congénita a través de la placenta o en trasplante de órganos, que no es muy frecuente, pero se da, en transfusiones sanguíneas, que solía ser frecuente, pero desde cuando ya se utilizan los exámenes pretransfusionales, en el que incluye un ELISA para Chagas, entonces esto ya no es tan frecuente. La manipulación de sangre, heces, orina y animales infectados con tripomastigotes también puede transmitir la enfermedad. La patogénesis. Se van a contaminar las células del sistema retículo endotelial y de otros tejidos por crecimiento y multiplicación de los parásitos. Las células de origen mesenquimatosa, como por ejemplo las células adiposas, las células miocárdicas, las células retículo-endoteliales y las neurogliales. Aquí es donde se van a reproducir los parásitos y se van a producir destrucción de estas células. En los primeros 3 a 5 días se multiplican en forma de amastigotes y al romperse las células van a producir infiltración de leucocitos, a los polileucocitos, en este caso son los polimorfonucleares, o también a los monocitos y a algunos linfocitos. Ahí se va a producir una proliferación de histocitos de los gránulos linfáticos contiguos. Y eso va a producir la lesión primaria característica que se llama chagoma, que es oma de tumor producido por el Chagas. Ahora vamos a mostrarles una foto, que lo vimos en la foto del inicio, en el ojito del niño. La clínica de esta enfermedad, el Chagas agudo, primero hay que saber que el periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, de 7 a 14 días. Y el Chagas va a tener 2 fases, una fase aguda, una fase dos fases, básicamente, fase aguda y una fase crónica, pero entre las 2 fases hay una fase subaguda o una fase latente. Entonces podemos hablar de fase aguda y de fase crónica, pero sin olvidarnos que hay una fase subaguda y una fase latente. La fase aguda, en el 95% de esas personas, en los niños por lo menos, son asintomáticos. La fase aguda en los adultos dura más o menos entre 20 y 30 días, hasta un mes, con signos locales como por ejemplo el ojo de Romaña, etc. ¿no? El signo de Romaña, que es el edema palpebral poco doloroso de uno o ambos ojos, con parálisis de los músculos de la órbita e infiltración de la glándula lacrimal. La cara se hincha, pero básicamente el ojo
suele desaparecer en 15 días. Esto es. Este es el ojo de la señora que está hinchado y este es el ojo de la niña y también lo veíamos en el niño. Ese es el signo de la romaña, es un chagoma. El chagoma es una tumoración plana que invade dermis y tejido celular subcutáneo, pero que no se adhiere a platos profundos. Se presentan como nódulos subcutáneos, pueden ser uno o varios y pueden ser de tamaños variables. Lo importante o lo característico es que esto generalmente no duele. Sin embargo, los lipochagomas, los chagomas que afectan al tejido graso, producen nódulos subcutáneos hipersensibles, o sea, sumamente dolorosos. Eso es cuando hay invasión de las células adiposas, o sea, grasa. Este es chagoma en otra parte del cuerpo, que no es en el ojo, es en el brazo, en el antebrazo. ¿No? La fase aguda, la clínica de la fase aguda nos da signos generales: alza térmica, fiebre intermitente o continua, febrícula, incluso llega a hipertermia, 39-40 grados centígrados. Se presentan también macro y micropoliadenopatías, o sea, inflamación de los ganglios pequeños y grandes. El cuadro infeccioso que da es bien parecido al cuadro de la tifoidea o de la fiebre tifoidea. Muchas veces lo confunde. ¿Cómo es esto? Fiebre con esplenomegalia, hepatomegalia y sin edema. Puede haber una alteración del sistema nervioso central, de ahí la palabra tifus, que afecta eso. El tifus afecta la conciencia. Produce ansiedad, irritabilidad, embotamiento mental, irritación meningia y coma. Todo eso puede producirse en la fase aguda. Pero ya le dijimos que un gran porcentaje, básicamente los niños, son asintomáticos. Las manifestaciones agudas en el corazón. La enfermedad crónica del Chagas va a afectar al corazón, pero eso no quita que hay manifestaciones en la fase aguda netamente del corazón. Por ejemplo, hay inflamación del miocardio, eso produce miocarditis. Esta miocarditis chagásica aguda va a producir taquicardia, debilidad, dolor torácico, alteraciones en el trazado electrocardiográfico, velamiento, o sea, disminución o opacamiento de los ruidos cardíacos, arritmias que se van a diagnosticar por el electro. Hay un crecimiento del corazón, una cardiomegalia. Si bien es cierto, en la fase aguda no es muy grande, porque en la fase crónica es un tremendo corazón, que llaman corazón de vaca o corazón de buey. Y también puede producirse insuficiencia cardíaca congestiva. En la enfermedad de Chagas, generalmente son las enfermedades crónicas, pero ya en la miocarditis del Chagas agudo se puede ver arritmias complejas y graves que pueden desencadenar la muerte súbita o por una arritmia fatal. Lo que es clásico en el electrocardiograma de esos pacientes es un bloqueo de la rama derecha de las de His. Y esta mañana y las otras semanas a los chicos que ya pasaron por nuestro hospital, les mostrábamos cómo es que se ve el bloqueo de rama, en este caso derecho. No es muy difícil, solamente tienen que acordarse que el QRS, que es un complejo de 3 ondas, una onda, no veo una onda con un QRS completo, como les decía esta mañana, generalmente los complejos son RS nada más. En este caso es R, que es una R pequeña y una S. Pero ¿cómo vemos el bloqueo de rama derecha? Normalmente deberíamos ver solamente así un complejo QRS, uno solo. Pero cuando vemos 2 complejos QRS montados, con una RR', esa imagen es porque hay 2 QRS uno sobre otro, y eso nos habla de un bloqueo. Cuando esta imagen
está en las derivaciones B1, B2, como en este caso, es un bloqueo de rama derecha. En este B1, además, en este electrocardiograma, vemos una extrasistolia ventricular, ¿no? Que acá también lo vemos. Esto es diferente de esto, pero es la misma arritmia ventricular. Este bloqueo de rama se suele encontrar casi en todos los pacientes con Chagas. Pero no es que cada vez que vean un bloqueo de rama tiene Chagas, no. El bloqueo de rama puede existir en personas completamente normales o pacientes con sobrecarga de sangre, sobrecarga de volumen, en el ventrículo derecho, por ejemplo, y nos da esa imagen. O un bloqueo de rama real, ¿no? Por otras causas, como infarto de miocardio, qué sé yo. No necesariamente tiene que ser Chagas, pero en el Chagas se ve el bloqueo de rama derecha y otro tipo de arritmias como la que estamos viendo acá. Por eso, chicos, yo trato de enseñarles en las prácticas algo de electrocardiografía y traté de enseñarles algo de electrocardiografía en semiología. Dirán, como este tarado es cardiólogo, quiere que todos sepan electrocardiografía. No, no. Este tarado no quiere que ustedes sepan lo que a mí me ha costado aprender. Solamente les enseño a los que tienen interés. Los que no quieren, no aprenden, pues simple, ¿no? Entonces, después de la fase aguda, vamos a pasar a una fase subaguda. Se caracteriza por taquicardia, un aumento del tamaño del hígado, aumento del tamaño del vaso, el aumento del tamaño de algunos ganglios linfáticos, una linfadenopatía generalizada. La fase latente que no tiene mayor clínica, dura muchos años o puede durar toda la vida. Y eso se diagnostica por pruebas serológicas o parasitológicas positivas para Chagas, pero es latente, no tiene manifestaciones clínicas. Está ahí el parásito, está la enfermedad, pero no hay manifestaciones clínicas. El electrocardiograma convencional, el corazón, el colon y el esófago, pueden ser completamente normales. Tanto la radiología como el electrocardiograma. En cambio, la fase crónica, que es la que más se diagnostica más que las otras formas y afecta predominantemente a las personas adultas, se manifiesta en dos formas. La forma cardíaca, por la miocardiopatía chagásica, y las formas digestivas crónicas. Pero es mucho más comprometido el sistema cardiovascular, en este caso el corazón en sí. Tanto así que afecta tanto al corazón, y es lo que decía, produce una tremenda cardiomegalia, un recontra corazón, como ese corazón de los mujeriegos que dicen, yo tengo corazón de colectivero, pasen, al fondo hay sitio, una cosa así. El corazón bovis, o sea, el corazón de buey, el corazón de vaca. Además de ser un corazón sumamente grande, en la punta del ventrículo izquierdo suele haber un aneurisma, una dilatación. La forma crónica en el corazón afecta aproximadamente al 30% de pacientes con Chagas. Y la enfermedad básicamente afecta al miocardio. Y si afecta al miocardio y es una infección, será pues una miocarditis, ¿no? En este caso, miocarditis chagásica. Les decía que produce diferentes arritmias, que se ve el bloqueo de rama derecha. Pero algo que es importante y que da señales de inflamación de miocardio es que hay bloqueos auriculoventriculares. Esta mañana les decía a algunos de los chicos que si tienen el PR, el intervalo PR prolongado, les voy a decir el valor ahora porque supongo que ya lo han leído, más de 0.20 segundos, hablamos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Pero existen otros bloqueos auriculoventriculares de segundo, el A, el B y de tercero, el bloqueo auriculoventricular completo.
Cuando hay un bloqueo auriculoventricular de segundo, de tercer grado, suele haber pérdidas de conciencia, y eso se llama síndrome de Stock-Adams o de Adams-Stokes. Y es porque por el bloqueo existe una especie de asistolia durante un tiempo, donde el corazón no late, y si no late no llega sangre al cerebro, y si no llega sangre al cerebro no hay oxígeno, y por falta de oxígeno se desmaya. Eso es el Adams-Stokes o Stock-Adams. Además, los pacientes pueden presentar palpitaciones, insuficiencia cardíaca. En las radiografías, en las tomografías, en el ecocardiograma, lo que se va a encontrar es lo que va a ser más llamativo, es el tremendo corazón, una gran cardiomegalia, un enorme aumento del tamaño del miocardio, lo que va a producir pues insuficiencia cardíaca. Y como es tremendo el corazón, la sangre allí, ahí va a haber un porcentaje de sangre que va a ser estacionada. Al estacionarse, al producirse éxtasis sanguíneo, se activan las cadenas de coagulación, básicamente la intrínseca, y se forman trombos, se forman coágulos. Y estos trombos que van a salir del corazón van a buscar una arteria y van a ir a tapar un conducto arterioso en otro lado. Se llama tromboembolismo. Si sale del lado derecho, irá al pulmón, tromboembolismo pulmonar. Se va del lado izquierdo, generalmente se va al cerebro, tromboembolismo cerebral, o al corazón, o al riñón, o al hígado, en cualquier parte. Y eso, esa forma de tromboembolismo y con arritmias, puede producir la muerte. Pero además, la muerte puede venir por una arritmia maligna, que es la fibrilación ventricular, y produce muerte súbita. El paciente aparentemente está bien y ¡pum! Se muere súbitamente. Puede ocurrir en cualquier momento. Eso pasa en la fase crónica de Chagas. Ya lo dijimos cuando hablamos de miocarditis, ¿se acuerdan? Esta es una radiografía de un paciente chagásico con tremendo corazón. Realmente parece corazón de mujeriego. O de hombreriega, ¿no? Una mujer que les gusta mucho tener muchos hombres, o de un hombre que le gusta tener muchas mujeres. Entonces, jóvenes, déjenme enchufarle a la corriente eléctrica porque nos hemos consumido toda la energía. Antes de que se nos acabe la computadora. Realmente yo estaba revalorando ahora y he visto tanto desconocimiento en los alumnos que estoy repensando y creo que vamos a iniciar las clases presenciales antes de tiempo. Porque por esas casualidades de la vida, he visto a un alumno que yo conozco con su celular en la calle, con sus patas y su flaca, y según él estaba escuchando clases. Así, ¿quién va a aprender? Pues, ¿no? La fase crónica también afecta al tubo digestivo, donde va a producir un megaesófago, un esófago muy grande, y eso nos va a dar como clínica básicamente disfagia, dolor epigástrico o dolor retroesternal por problemas del esófago, regurgitaciones, pirosis, tos, cialosis o cialorrea. También crecimiento del colon, que es diferente del megacolon andino. Este es un megacolon chagásico que nos da como clínica estreñimiento, fecalomas, meteorismo y dolor abdominal. ¿No? Ya sabemos que somos fecaloma, son tumores de materia fecal, o sea, de caca, y una gran cantidad de gases de flatulencia que produce meteorismo, que va a dar pues dolor abdominal. La enfermedad de Chagas en megasófago y megacolon, que gracias a Dios no es tan frecuente, pero sí se da. También en las Chagas en el embarazo, pues es una curiosidad. Y es importante porque la madre puede transmitir al feto la enfermedad. La transmisión de madre en la fase aguda o crónica, donde es más frecuente, ¿no? En la fase crónica. La transmisión transplacentaria
cuando la madre está parasitada, o sea, tiene Chagas. Cuando se está multiplicando el parásito en la placenta, se produce inflamación y aumento de la permeabilidad. Esto puede producir abortos, que puede producir muerte del feto y nacer muerto, en este caso el feto o el recién nacido mortinato, ¿no? También, si se pasa al bebé, va a haber Chagas congénito. El 90% de Chagas congénito, el niño nace asintomático, pero son generalmente prematuros, tienen bajo peso al nacer, tienen hepatosplenomegalia, son histéricos, tienen anemia, trombocitopenia y son susceptibles a infecciones bacterianas asociadas. Hay lesiones cutáneas ampulares y puede producir también inflamación en el cerebro, produciendo una meningoencefalitis. Otras transmisiones del Chagas es por medio de la transfusión sanguínea, que les mencionaba que está en descenso, pero se ha transmitido. Yo he tenido la oportunidad de ver algún personal de salud incluso que había sido transfundido con sangre chagásica en Arequipa. Teóricamente en Arequipa. No se pudo demostrar dónde, ni cuándo, ni cómo, pero así fue. El trasplante de órganos, después de la transfusión sanguínea puede haber un síndrome febril sin foco similar al cuadro de prima infección en la fase aguda del Chagas. El diagnóstico. El diagnóstico básicamente, si es forma aguda o una forma crónica o una forma congénita, bueno, no sirve para todos. El examen capital para esto es el examen en frotis de gota gruesa. Se hace una gota gruesa de sangre y ahí se puede ver a este hemoflagelado, a este Trypanosoma cruzi. También se hacen concentraciones por la técnica de Struth, se pueden ver en hemocultivos, se puede ver la reacción. Un método diagnóstico que para todo nos ayuda es la reacción en cadena de la polimerasa, y que nosotros no tenemos para hacer esto en Puno, excepto el Ministerio de Salud que sirve para COVID. Nosotros deberíamos tener esto en nuestra universidad. Y no me voy a cansar de decirlo. Es su obligación de todos ustedes exigir que tengamos un laboratorio de pruebas moleculares. Se hacen también pruebas serológicas a la madre al inicio de la gestación, antes de las transfusiones sanguíneas, como el ELISA, el IFI, el HAI, por ejemplo, ¿no? Métodos directos en sangre periférica, ya dijimos la gota gruesa, la concentración por el método de Struth, cultivos en medios NNN, y la visión directa del trypanosoma es más frecuente en la fase aguda. Así se ven los hemoflagelados, acá también, en una gota gruesa. Esto acá lo estamos viendo en la sangre y acá en cultivos. Hay otros métodos indirectos como el senodiagnóstico, por ejemplo. Senodiagnóstico utilizando algunos animales. La serología como fijación de complemento, hemaglutinación indirecta, el ELISA, etc., ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, que se ha vuelto fundamental, y otros exámenes de serología que en la fase aguda se positiviza generalmente a partir de 15 a 20 días. Esto no es útil en Chagas congénitas, recién nacidos o en neonatos, porque detectan IgG de materna. Recién se debe realizar a partir del 6º al 8º mes de vida. El tratamiento, una vez diagnosticado el problema, ya hay tratamiento específico y se utiliza el benznidazol, que viene con nombre comercial de Rochogan, en una dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso por día, 2-3 veces al día y por 2 meses. Tiene algunos efectos colaterales. El nifurtimox
el mismo nombre de Lampit, a dosis de 8 a 10 miligramos por kilo por día, por 4 dosis, cada 2 semanas. Y hay que aumentar dosis en 2 miligramos kilogramo día hasta 15 miligramos por kilogramo día por un tiempo de 4 meses. También tienen algunos efectos colaterales. Existen otros medicamentos que se utilizan como el itraconazol, el alopurinol y otros medicamentos nuevos como el jonoquiol o las sirtuinas, que aparentemente estos tienen una gran esperanza de prevenir la cardiopatía. Pero hasta ahora solamente son investigaciones y generalmente se han hecho en estudios molinos. Esta enfermedad, gracias a Dios, ha ido mejorando porque había un abandono, porque es una enfermedad de pobres y no se invertía dinero en la investigación, pero el mejoramiento de la condición socioeconómica de nuestros países ha disminuido su incidencia, pero si es que el comunismo nos atrapa, esto va a volver. Jóvenes, yo voy a pasar a mostrar algunas imágenes y hacerles recuerdo de esta señora que algunos han debido escuchar, algunos que les gusta escuchar música o son estudiosos de la música. Esta señora es la señora Mercedes Sosa, que fue una cantante trova de la Argentina que ya falleció hace más o menos 6 años. Y esta señora padeció de Chagas. Era una señora que falleció llena de plata. ¿Y por qué lo muestro? Porque en su infancia, como la mayoría de indígenas en Argentina y en otros países, era bastante pobre. Vivía en condición bastante humilde, se contagió de Chagas, se hizo diagnóstico ya cuando era un Chagas crónico, se hizo tratamiento, pero el Chagas iniciado daña el corazón y a ningún tratamiento lo revierte. Y la señora murió con Chagas. Jóvenes, eso es todo lo que quería decirles sobre Chagas. Espero que haya servido un poco. Listo, jóvenes. Mañana nos volvemos a